De un lado, Thomas Reed, el magnate inmerso en su universo de privilegios y riqueza. Del otro, Hila, la niña huérfana, con los pies descalzos y la barriga hambrienta, que osó pedir una migaja a su puerta. Thomas, en un gesto de compasión inesperada, la invitó a compartir su mesa abundante en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, con un único objetivo: ofrecerle un refugio y una nueva oportunidad. Lo que él no imaginaba es que aquella noche en el que el Jardín era la pieza que faltaba para llenar un vacío arquitectado por una vida entera de excesos. Un vacío que no solo implicaba la ausencia de calor humano, sino también el redescubrimiento de un propósito que transformaría no solo la vida de una niña, sino su propia existencia. Esta no es solo una historia sobre caridad. Es la historia de cómo una niña de 7 años, con su vulnerabilidad y coraje, usó la compasión de un hombre como la clave perfecta para desvelar el verdadero significado de la riqueza y la humanidad. Antes de que te cuente en detalles cómo esta noche increíble sucedió y lo cambió todo, necesito pedirte una cosa que fortalece nuestro canal de una manera inmensa. Pausa este video ahora mismo. En serio, puedes pausar y comenta aquí abajo de qué ciudad y país me estás viendo. Leo todos los comentarios y me impresiona ver hasta dónde llega nuestra voz. ¿Ya comentaste? Excelente. Entonces, aprovecha estos 3 segundos y suscríbete al canal y deja tu like en este video. Esto garantiza que YouTube te entregue más historias de superación y justicia como esta. ¿Listo? Entonces, prepárate, porque la historia de Hila y Thomas es la prueba definitiva de que la gentileza inesperada puede ser la fuerza más transformadora para quien busca un nuevo comienzo. Vamos a la historia. El atardecer pintaba el cielo de una metrópolis vibrante con tonos que iban del naranja intenso al púrpura profundo, mientras el patio iluminado del Jardín, el restaurante más exclusivo de la ciudad, palpitaba con una energía de lujo y despreocupación. El sonido casi hipnótico del tintineo de cubiertos de plata, el brillo de las copas de cristal que capturaban y devolvían la luz de forma deslumbrante, y el perfume inconfundible de cordero asado en rica mantequilla de trufas, se mezclaban en el aire, creando una sinfonía opulenta para los sentidos. En una mesa de esquina, casi imperceptible en medio de tanto glamour, Thomas Reed, un magnate de unos 30 y pocos años, estaba impecablemente vestido con un traje que parecía haber sido esculpido en su cuerpo. Sus ojos, fijos en el teléfono, no demostraban ninguna emoción, mientras vieiras perfectamente selladas, panecillos calientes que aún exhalaban el aroma del horno y un chardonnay carísimo, completamente intacto, se enfriaban frente a él. Un banquete ignorado por alguien que paradójicamente poseía todo, pero cargaba un vacío tan profundo como el océano. Fuera de los imponentes portones de hierro que delimitaban aquel universo de excesos, una figura diminuta y casi etérea observaba. Era Hila, una niña negra de solo 7 años, con los pies descalzos, marcados por la jornada incansable de las calles y un vestido rasgado que contaba silenciosamente la historia de sus privaciones. Hacía más de una hora, ella observaba a los clientes, sus movimientos relajados y sus risas despreocupadas, mientras su propio estómago rugía en un lamento doloroso que intentaba ahogar con las manos. Pocos minutos antes, el intento desesperado de acercarse para alcanzar algunos restos de comida la había llevado a ser ahuyentada de forma brusca y humillante, un golpe que, para una niña, parecía aún más pesado que el hambre. Pero la necesidad era más fuerte que el miedo a la vergüenza, y decidió arriesgar un acto de audacia aún mayor. Cruzó el salón de piedra, sintiendo cada mirada sobre sí como agujas, con la barriga vacía clamando por alimento de una forma que la impulsaba hacia adelante. Se detuvo entonces ante Thomas,
la voz temblorosa y casi inaudible, pero cargada de una valentía forjada en la necesidad. ¿Puedo comer contigo? El jeune maître, un hombre con el rostro tallado en líneas duras y una mirada que juzgaba sin piedad, ya avanzaba para expulsarla con un gesto, pero el pedido inesperado de la niña silenció el murmullo del restaurante, atrapando la atención de todos en un silencio vergonzoso y pesado. En medio del tenso silencio, Thomas notó las caras demacradas de la niña, un mapa de privación dibujado en su piel. La piel oscura, marcada por la suciedad y el sol, los ojos grandes y hundidos, cargaban una melancolía que parecía no pertenecer a alguien tan joven. De repente, un recuerdo borroso lo golpeó como un rayo, la imagen vívida de sí mismo, un niño flaco con ropa gastada, esperando migajas en la puerta de las panaderías, sintiendo el mismo frío en el estómago y la misma vergüenza. Ese pasado que él intentaba borrar con capas de riqueza y éxito, irrumpió, trayendo a la superficie un dolor que él pensaba haber enterrado. «Traiga otro plato, el mejor que tenga, rápido», ordenó, su voz baja pero firme, cortando el aire como una cuchilla. Murmullos de escándalo surgieron entre los clientes más elegantes, que intercambiaban miradas de reprobación, indignados con la ruptura de aquel protocolo invisible. Tomás los ignoró, invitando a Hila a sentarse a su lado, tirando de la silla con una delicadeza casi reverente, como si estuviera presentando a una princesa a un banquete real. El pan caliente llegó primero, un milagro perfumado en sus manos. Hila sostuvo el trozo con sus dos manos pequeñas, los dedos finos, apretando la miga suave como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro, mezclándose con la suciedad, mientras susurraba, la voz ahogada por la emoción. «Creí que a nadie le importaba». Thomas sintió la garganta apretarse, un nudo de emoción oprimiendo su pecho al presenciar aquella gratitud básica y pura, una emoción que él, en su vida de excesos, había olvidado que existía. Cuando el camarero trajo un plato humeante de pollo asado, con vegetales coloridos y un puré mantecoso que parecía derretirse, Thomas le susurró a Hila que aquella noche era suya, para que no necesitara apresurarse, que comiera a su propio ritmo. Entre bocados lentos y saboreados, Hila, con la boca llena de puré, reveló que su madre se fue al cielo y que su padre la había dejado, diciendo que ella le daba demasiado trabajo. Thomas le apretó la manita, un gesto de consuelo que venía del fondo de su alma. «Tú no eres demasiado problema». En estos momentos de dolor y vulnerabilidad, nos damos cuenta de lo cruel que puede ser la vida. Pero también es en esos momentos que surge la esperanza. Si te identificaste con Hila, si alguna vez sentiste que a nadie le importaba, debes saber que esta historia es un recordatorio de la fuerza que existe en cada uno de nosotros. Por favor, considera suscribirte al canal. Cada nueva suscripción es una prueba de que no estamos solos en este viaje y nos ayuda a seguir compartiendo relatos que muestran la belleza de la superación. Thomas se levantó de la mesa, un gesto que hizo que el murmullo del restaurante muriera por completo, y miró mesa por mesa, sus ojos recorriendo cada rostro sorprendido e incómodo. Su voz, que antes era solo un murmullo, resonó por el salón con una autoridad inesperada, llena de una indignación que no sabía que aún poseía. Ella tiene 7 años y anda sola por las calles mientras nosotros desperdiciamos vino y comida. ¿Saben cuánto coraje le cuesta a una niña entrar aquí y pedir ayuda?», disparó él, las palabras cortando el aire como cuchillos. El tintineo de copas y cubiertos cesó por completo. Algunos clientes, visiblemente incómodos, desviaron la mirada a sus platos o al techo, incapaces de sostener el peso de aquellas palabras. Otros, más sensibles,
Se secaban las lágrimas discretamente con servilletas, conmovidos por la verdad desnuda y cruda que Thomas había lanzado sobre el ambiente. Aquel lujo ostentoso, antes tan seductor, de repente parecía obsceno. Volviéndose hacia Hila, que lo observaba con los ojos muy abiertos, Thomas se agachó, poniéndose a su altura, y le hizo una promesa que sonó como un juramento solemne. «Ya no tienes que rogar, yo te cuidaré». Le ofreció no solo comida, sino la perspectiva de ropa limpia, una cama caliente y, lo más tentador de todo, panqueques para el desayuno. Hila, en un impulso de gratitud y alivio que la hizo temblar, lo abrazó con toda la fuerza de sus pequeños brazos, sollozando suavemente que sería buena para él. Thomas sintió el calor del abrazo de la niña y respondió, con la voz embargada por la emoción: «Ya lo eres». Cuando los dos, Thomas e Hila, salieron del restaurante de la mano, una escena inesperada se desarrolló. Los demás comensales, tomados por una emoción colectiva y un respeto recién descubierto, se levantaron en silencio. Uno de ellos, un hombre de cabello gris y ojos llorosos, dejó discretamente un billete de $100 sobre la mesa para su futuro, un gesto simple, pero cargado de significado. Dentro del coche lujoso, cuyo suave tapizado y el silencio del motor contrastaban drásticamente con el ruido de las calles y la incomodidad que Hila conocía, la niña estaba envuelta en una suave manta que Thomas había tomado de uno de los asientos traseros. La tela suave y el calor la envolvían en una comodidad que ella jamás había experimentado. Levantó la cabeza y, con los ojos curiosos, que ahora brillaban un poco más, le preguntó a Thomas con la ingenuidad típica de una niña: «¿Es usted rico?». La pregunta, tan directa y desprovista de cualquier malicia, hizo que una sonrisa genuina, hacía mucho tiempo olvidada, se abriera en el rostro de Thomas. Una sonrisa que llegaba a los ojos y rompió la máscara de indiferencia que solía usar. Admitió, con una voz ligera y llena de una nueva satisfacción, que sí, era rico en términos materiales. Pero esa noche, por primera vez en años, finalmente se sentía verdaderamente rico, no por sus posesiones, sino por llevar algo que valía más que cualquier fortuna: la esperanza y la gratitud de una niña. La sensación del pequeño cuerpo de Hila dormido a su lado, acunado por el suave balanceo del coche, y la imagen de su sonrisa genuina al comer el pan, eran tesoros que ninguna cuenta bancaria podría comprar. En ese momento, Thomas percibió que el vacío que lo acechaba no era por la falta de cosas, sino por la falta de significado, de conexión humana. Y aquella pequeña niña, con su valentía y su vulnerabilidad, había llenado ese vacío de una forma que él nunca imaginó ser posible. A veces, solo nos damos cuenta de lo que realmente importa cuando encontramos un propósito mayor que nosotros mismos. La vida de Thomas, que parecía tan completa, cobró un sentido que el dinero jamás le daría. Es una sensación poderosa, esa de sentirse útil. Si tú también crees que el valor de la vida va más allá de lo material, suscríbete para seguir acompañando historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre lo esencial. La mañana siguiente trajo un sol tímido que apenas conseguía calentar los primeros rayos sobre la mansión de Thomas, pero dentro de la casa, el olor a panqueques calientes y café recién hecho creaba una atmósfera de calidez inédita. Hila, con un camisón de algodón nuevo que Thomas compró apresuradamente, se sentaba a la mesa de la cocina, con los ojos muy abiertos ante una pila de panqueques dorados, jarabe de arce escurriendo y frutas frescas. Comía despacio, saboreando cada bocado, sin la prisa desesperada de quien teme que la comida se acabe. Thomas, observándola desde el otro lado de la mesa, sintió un calor en el pecho que la más lujosa de las comidas jamás le había proporcionado. Tomaba su café en silencio, solo observando la felicidad contenida de la niña, que era para él la mayor recompensa.
Hila, aún masticando, señaló una foto en la nevera. Una niña sonriente con sus padres. ¿Es su familia?, preguntó ella, la voz un poco amortiguada por la comida. Thomas tragó saliva. Era, respondió con un nudo en la garganta que hacía mucho no sentía. Sus padres habían muerto en un accidente años atrás, y el dolor, que él pensaba haber superado con trabajo y dinero, resurgió en un breve destello. Pero al ver la mirada comprensiva y un tanto triste de Hila, sintió una extraña conexión, un lazo de dolor compartido que los unía de una forma inesperada. En aquel desayuno, la cocina, antes un ambiente estéril e impersonal, cobró vida con la presencia de la niña. Y Thomas sintió que, tal vez, el vacío en su vida comenzara a llenarse de una forma que él nunca imaginó. Poco a poco, los días se fueron transformando en semanas, y la presencia de Hila en la vida de Thomas dejó de ser una sorpresa para convertirse en una rutina bienvenida. Ella exploraba la mansión con la curiosidad de una pequeña exploradora, y sus risas, antes raras y ahogadas, ahora resonaban por los pasillos antes silenciosos. Thomas la matriculó en la mejor escuela de la ciudad, e Hila, con una sed de aprender que sorprendía a todos, absorbía cada nueva información como una esponja. Las profesoras, encantadas con su inteligencia y resiliencia, siempre elogiaban su progreso. Thomas, por primera vez en años, sentía un propósito que iba más allá de acumular más ceros en su cuenta bancaria. Le leía cuentos antes de dormir, le enseñaba a jugar ajedrez y hasta intentaba, sin mucho éxito, cocinar sus platos favoritos. La rutina de ambos se había entrelazado en un tapiz de afecto y descubrimientos. Sin embargo, no todo era un cuento de hadas. Estaban las miradas curiosas y los chismes susurrados en los eventos sociales, las preguntas veladas sobre el origen de la niña, los consejos disfrazados de prejuicio sobre los riesgos de adoptar a una niña sin historial. Thomas enfrentaba todo con una calma sorprendente, un escudo de indiferencia que usaba para proteger a Hila y a sí mismo. Percibió que, para el mundo exterior, Hila era una anomalía, una mancha en su mundo de perfección. Pero para él, ella era la luz que había disipado la oscuridad de su propia existencia. Un día, Hila regresó de la escuela con los ojos llorosos, contando que un compañerito le había dicho que ella no pertenecía a esa escuela, que niños como ella se quedaban en la calle. El corazón de Thomas se oprimió. Thomas se arrodilló ante ella, sus ojos fijos en los de ella. Perteneces a cualquier lugar que tu corazón elija, Hila. No importa lo que digan, lo que importa es quién eres, y eres increíble, dijo él, su voz suave pero firme, transmitiendo una convicción inquebrantable. Tomó su manita y la llevó a su propio pecho. Aquí, dentro de ti, está tu fuerza. Nadie puede quitarte eso. Y aquí, señaló a su propio pecho, tienes un lugar para siempre. El dolor en el rostro de Hila lentamente dio paso a una expresión de comprensión y luego a una pequeña sonrisa. Ese día, Thomas no solo la consoló, la armó con una verdad que sería su escudo contra la crueldad del mundo, enseñándole a encontrar la fuerza dentro de sí misma, independientemente de lo que el prejuicio intentara imponer. A medida que Hila crecía, se convirtió en un ejemplo vivo de superación, no solo de la pobreza, sino también de las barreras invisibles que la sociedad intentaba imponer. Se destacó en la escuela, se apasionó por los libros y más tarde ingresó a la universidad con una beca integral, cursando Derecho para luchar por la justicia. Thomas la observaba, orgulloso, sintiendo que, al darle una oportunidad, él había, en realidad, dado una oportunidad a sí mismo. Redescubrió la alegría, el propósito y el amor incondicional que había enterrado bajo años de soledad y ambición desmedida. Su fortuna,
Antes un símbolo de su soledad, se convirtió en un medio para impactar positivamente otras vidas, creando fundaciones y apoyando causas sociales que buscaban dar oportunidades a niños como Hila. Pasaron los años, e Hila, ahora una mujer fuerte y determinada, estaba en el escenario de un gran evento, recibiendo un premio por su trabajo en una organización de derechos humanos. Sus ojos brillaban con la misma intensidad que cuando era niña, pero ahora cargaban la sabiduría de quien había transformado el dolor en propósito. En su discurso mencionó un ángel que apareció en su vida en un restaurante de lujo, un día que lo cambió todo. No citó nombres, pero Thomas, sentado en la primera fila, sintió el corazón desbordarse. Sus palabras resonaban la gratitud y la resiliencia que él había presenciado y nutrido. Él la veía no como una deuda a ser pagada, sino como la parte más significativa de su propia redención. El desenlace de aquella noche en el Liardan no fue solo el rescate de una niña, sino el redescubrimiento de un hombre. Thomas, que antes vivía en una burbuja de indiferencia, encontró en Hila la humanidad que pensaba haber perdido. La historia de ellos, contada por Hila en cada conferencia y proyecto que abrazaba, era un recordatorio poderoso de que la compasión puede surgir en los lugares más inesperados y que un único acto de bondad puede reverberar por una vida entera, transformando no solo a quien recibe, sino principalmente a quien ofrece. El vacío de Thomas, antes un abismo, había sido llenado por un amor y un propósito que lo hacían verdaderamente rico. Y así, la historia de Hila y Thomas termina, pero sus ecos resuenan mucho más allá de las paredes del Liardan o de las páginas que la contaron. Lo que comenzó como un encuentro improbable en una noche cualquiera se transformó en un viaje de redescubrimiento para Thomas y la promesa de un futuro brillante para Hila. Esa es la belleza de las conexiones humanas, de aquellas que nacen de lo inesperado y florecen en la adversidad. Si te emocionó esta historia de superación y transformación, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras narrativas sobre la fuerza del espíritu humano. Deja tu like en este video para que más personas puedan ser conmovidas por este mensaje de esperanza y compasión. Y, por supuesto, comparte este video con amigos y familiares, esparciendo esta llama de inspiración. Recuerda, cada gesto de bondad, por pequeño que parezca, tiene el poder de cambiar vidas. Y tu participación aquí nos ayuda a seguir contando estas historias que calientan el corazón y nos hacen creer en un mundo mejor. Hasta la próxima.